Hay una oración escondida en el Salmo 91 que Satanás teme más que cualquier otra oración de la Biblia. Durante miles de años, el enemigo ha trabajado para mantener esta oración en secreto porque, cuando los creyentes la descubren y la rezan con fe, su reino se desmorona. La mayoría de los cristianos leen esta oración sin comprender su poder devastador contra las fuerzas demoníacas. Esta noche eso cambiará para siempre. Estás a punto de descubrir la oración que hace huir a los demonios, rompe todas las maldiciones y activa la protección sobrenatural de Dios sobre tu vida de formas que nunca imaginaste posibles. La naturaleza oculta de esta oración. Satanás ha ocultado esta oración a plena vista en uno de los salmos más queridos de las Escrituras. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de la Protección, citado en tiempos de dificultad e incertidumbre. Pero en estos 16 versículos hay una oración específica tan poderosa que, cuando se pronuncia con fe y comprensión, transforma literalmente la atmósfera espiritual que te rodea. La estrategia del enemigo ha sido brillante. Ha hecho que el Salmo 91 sea tan familiar que la mayoría de los creyentes lo leen como literatura reconfortante en lugar de reconocer la oración de guerra que se esconde en él. Probablemente hayas citado versículos de este salmo en momentos difíciles, pero nunca has descubierto la fórmula de oración específica que activa todas las promesas contenidas en estas palabras sagradas. Esto es lo que Satanás no quiere que sepas. Este no es solo un salmo para leer en busca de ánimo. Es una plantilla de oración que, cuando se reza correctamente, invoca la protección del pacto de Dios y libera la intervención angelical en tu favor. La estructura hebrea de este salmo revela una conversación entre tres voces: el creyente que hace una declaración, Dios que responde con promesas y un testigo que confirma los resultados. Considera cómo se ha utilizado este salmo a lo largo de la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados llevaban consigo copias del Salmo 91 a la batalla, y muchos informaron de una protección milagrosa contra las balas y las bombas. Durante las plagas y pestilencias, los creyentes que comprendían esta oración atravesaron situaciones mortales sin sufrir ningún daño. Durante la guerra espiritual, aquellos que conocían esta oración secreta vieron huir a los demonios al oír su voz. Pero el enemigo ha trabajado sin descanso para ocultar el verdadero poder de esta oración. Ha convencido a los cristianos modernos de que la guerra espiritual es complicada, que la protección requiere rituales elaborados y que romper maldiciones requiere un entrenamiento especial. Todas estas son mentiras diseñadas para impedir que descubras la sencilla pero devastadora oración que se esconde en el Salmo 91. El hebreo original revela que este salmo contiene un lenguaje específico de pacto que obliga legalmente a Dios a actuar en tu nombre cuando se ora con fe. No es solo una hermosa poesía, es un documento legal que puedes presentar en los tribunales del cielo para exigir la intervención divina contra cada ataque del enemigo. Satanás teme esta oración porque no solo pide protección, sino que la exige. No solo espera la liberación, sino que la declara. No solo solicita la ayuda angelical, sino que la activa. Cuando rezas esta oración oculta con comprensión, no estás suplicando a Dios que te ayude, sino que te basas en las promesas del pacto que Él está legalmente obligado a cumplir.
El enemigo también ha ocultado esta oración haciendo creer a los creyentes que necesitan una unción especial o madurez espiritual para acceder a su poder. Otra mentira. Esta oración está disponible para todo creyente que conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Tu edad espiritual no importa. Tus fracasos pasados no te descalifican. Tus circunstancias actuales no limitan su eficacia. Lo que importa es la fe en la palabra de Dios y la comprensión de tus derechos del pacto como creyente. Cuando descubres esta oración y comienzas a usarla regularmente, todo cambia. Los ataques que antes te devastaban rebotan como flechas que golpean el acero. Las situaciones que antes te aterrorizaban se convierten en oportunidades para ver manifestarse el poder de Dios. La oración oculta revelada, Salmo 91, versículos 1 y 2. Esta es la oración que Satanás ha tratado de ocultarte durante siglos. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Esto puede sonarte familiar, pero nunca has entendido su estructura como oración. Permíteme desglosar cada palabra, porque cada una contiene un poder espiritual explosivo que los demonios no pueden soportar. El que habita en el lugar secreto del Altísimo. Esta es tu declaración de posición espiritual. La palabra, habita, en hebreo es, yashab, que significa sentarse, permanecer, establecer residencia permanente. No estás visitando la presencia de Dios, estás estableciendo tu residencia permanente allí. El lugar secreto es Seter, que significa un escondite, un refugio, un área protegida que los enemigos no pueden penetrar. Cuando declaras esto, estás anunciando a todos los demonios del infierno que has establecido tu residencia permanente en el lugar secreto de Dios, donde ninguna arma forjada contra ti puede prosperar. No estás esperando llegar allí algún día, estás declarando que ya vives allí por fe. Del Altísimo, utiliza el nombre hebreo, Elión, que significa el más alto, el supremo, el que está por encima de todos los demás poderes. Cuando dices esto, estás reconociendo que tu Dios está por encima de todos los principados, todos los poderes, todos los demonios, todas las maldiciones y todos los ataques que puedan venir contra ti. Morará bajo la sombra del Todopoderoso. La palabra, morar, es, lun, que significa permanecer permanentemente, pasar la noche a salvo, estar protegido durante las horas oscuras. Sombra, es, sel, que significa protección, defensa, refugio del calor. Estás declarando que permaneces permanentemente protegido bajo la sombra de Dios. El Todopoderoso, es, Sadai, que significa el que todo lo puede, el Dios que es más que suficiente para cada situación. Cuando los demonios te oyen declarar que permaneces bajo la sombra de Sadai, recuerdan su derrota en el Calvario y comienzan a huir. Ahora viene la segunda parte de esta oración devastadora. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Diré, es crucial. No es algo que pienses, esperes o desees. Es algo que declaras con tu boca. Hay poder en las palabras pronunciadas porque tú fuiste creado a imagen de Dios, y Dios habló y la creación existió. Él es mi refugio,
Declara que Yahvé es tu refugio, tu lugar de seguridad, tu retiro de toda tormenta. Mi fortaleza significa que Él es tu bastión, tu castillo, tu defensa impenetrable contra todo ataque. Mi Dios, establece tu relación personal. No se trata del Dios de otra persona, se trata de tu relación de pacto con el Creador del universo. En Él confiaré, zanja la cuestión. No estás confiando en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría, en tus propias habilidades. Estás confiando completamente en su fidelidad. Esto es lo que hace que esta oración sea tan poderosa. Cuando pronuncias estas palabras, no solo estás haciendo una declaración, sino que estás entrando en un diálogo de pacto con Dios. Estás declarando tu posición en su lugar secreto, y Él responde activando todas las promesas de protección en los 14 versículos restantes de este salmo. Satanás teme esta oración porque te coloca legalmente en un lugar donde no puede tocarte, y Dios está obligado por pacto a proteger a todos los que rezan esto con fe genuina. ¿Por qué Satanás ha ocultado esta oración? El enemigo ha utilizado 3 estrategias principales para ocultar esta oración a los creyentes, cada una de ellas diseñada para impedirte acceder a la protección sobrenatural que te corresponde por derecho como hijo de Dios. En primer lugar, Satanás ha convencido a los cristianos de que el Salmo 91 es solo literatura de ánimo en lugar de una oración de guerra. Ha hecho creer a los creyentes que este salmo es algo que se lee cuando se tiene miedo, en lugar de algo que se reza para evitar que el miedo se apodere de uno. Este engaño ha hecho que millones de cristianos pierdan el poder proactivo de esta oración. Piensa en cuántas veces has oído citar este salmo durante funerales o visitas al hospital, tratándolo como un consuelo espiritual en lugar de reconocerlo como un arma de guerra. Al enemigo le encanta que los creyentes utilicen las armas de Dios como decoración en lugar de munición. Satanás sabe que cuando los cristianos descubran que se trata de una oración, y no solo de un pasaje, empezarán a utilizarla a diario, en lugar de solo en situaciones de emergencia. Le aterrorizan los creyentes que se levantan cada mañana y rezan esta oración por sus vidas, sus familias, sus ministerios y su día. En segundo lugar, el enemigo ha ocultado esta oración convenciendo a los creyentes de que la protección espiritual es complicada y requiere conocimientos especiales o unción. Ha hecho creer a los cristianos que necesitan comprender principios complejos de guerra espiritual, memorizar docenas de versículos o recibir formación especial para acceder a la protección de Dios. Esta mentira hace que los creyentes se sientan inadecuados y dependientes de otros, en lugar de reconocer su propia autoridad en Cristo. La verdad es que esta oración es tan sencilla que un nuevo creyente puede rezarla con una eficacia devastadora contra las fuerzas demoníacas. Es tan poderosa que los creyentes maduros que nunca la han comprendido se sorprenden por los resultados inmediatos. Satanás también ha promovido la falsa enseñanza de que los creyentes deben esperar sufrir y luchar, que la protección contra los ataques no es la voluntad de Dios, que las pruebas y tribulaciones son una experiencia cristiana normal. Si bien la Biblia enseña que enfrentaremos persecución por causa de la justicia, nunca enseña que debemos vivir indefensos contra los ataques de Satanás. En tercer lugar, el enemigo ha ocultado esta oración a través de tradiciones religiosas que enfatizan la lectura de las Escrituras en lugar de orar las Escrituras.
Muchos cristianos pueden citar el Salmo 91 palabra por palabra, pero nunca lo han orado como una declaración personal de fe. Hay una gran diferencia entre leer palabras en una página y pronunciarlas como declaraciones de oración. Cuando lees, estás procesando información. Cuando oras las Escrituras, estás liberando fe y activando leyes espirituales que gobiernan el reino invisible. Satanás teme a los creyentes que comprenden esta diferencia porque dejan de ser víctimas pasivas de sus ataques y se convierten en ejecutores activos de la autoridad del reino de Dios. Dejan de esperar protección y comienzan a ordenarla. Dejan de suplicar por la liberación y comienzan a declararla. El engaño del enemigo termina hoy. Estás a punto de aprender no solo lo que dice esta oración, sino cómo orarla con una fe que mueve montañas y hace temblar a los demonios. Cómo orar esta oración con el máximo poder. Entender cómo orar esta oración correctamente es la diferencia entre leer palabras inspiradoras y liberar un poder sobrenatural que transforma tu atmósfera espiritual. Satanás ha ocultado no solo la oración en sí, sino también el método que activa todo su potencial. En primer lugar, debes orar esta oración como una declaración personal, no como una petición ilusoria. Fíjate en la estructura, diré del Señor. No se trata de pedirle a Dios que te proteja algún día. Se trata de declarar lo que sabes que es verdad sobre su carácter y tu posición en él en este momento. Cuando rezas, el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. No estás esperando llegar a ese lugar, estás anunciando que ya ocupas esa posición por fe. En el momento en que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, te sentaste con Él en los lugares celestiales, según Efesios, capítulo 2, versículo 6. Reza esta oración con autoridad, no con desesperación. No estás suplicando a Dios que te proteja, te estás recordando a ti mismo y declarando a las fuerzas demoníacas que ya estás protegido por la promesa del pacto. Hay una diferencia entre orar por necesidad y orar desde la victoria. En segundo lugar, reza esta oración a diario, no solo en situaciones de crisis. Satanás quiere que pienses que esta oración es solo para emergencias porque sabe que los creyentes que la rezan constantemente se vuelven intocables. Haz que esta oración forme parte de tu rutina matutina antes de levantarte de la cama. Cuando empiezas cada día estableciendo tu posición en el lugar secreto de Dios, estás marcando la pauta espiritual para todo lo que sigue. Los demonios que podrían haber planeado ataques contra ti se ven obligados a retirarse cuando oyen esta declaración pronunciada con fe. En tercer lugar, reza esta oración específicamente sobre las áreas en las que necesitas protección. No la reces de forma general, aplícala a tu matrimonio, a tus hijos, a tus finanzas, a tu salud, a tu ministerio, a tu negocio. Al declarar que moras en el lugar secreto de Dios, coloca específicamente cada área de preocupación bajo la sombra del Todopoderoso. Por ejemplo, mi matrimonio mora en el lugar secreto del Altísimo y permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es el refugio y la fortaleza de mi matrimonio, mi Dios, en Él confiará mi matrimonio. Cuarto, combina esta oración con alabanza y adoración. El enemigo no puede permanecer en presencia de la adoración genuina, y cuando sigues esta oración con acción de gracias por la fidelidad de Dios,
estás creando una atmósfera espiritual que los demonios no pueden penetrar. No te apresures en esta oración como si fuera una recitación religiosa. Pronuncia cada frase con intención, permitiendo que el Espíritu Santo ministre a tu corazón acerca de la profunda realidad de lo que estás declarando. Quinto, enseña esta oración a los miembros de tu familia y recen juntos. Cuando las familias se unen en esta declaración, crean una cobertura de protección que se extiende sobre su hogar, sus propiedades y sus actividades. Los niños que crecen aprendiendo a rezar esta oración desarrollan una comprensión de su autoridad espiritual que los hace peligrosos para el reino de las tinieblas. Sexto, escribe esta oración y llévala contigo. Cuando surjan ataques inesperados durante el día, cuando el miedo intente apoderarse de tu mente, cuando las circunstancias parezcan abrumadoras, pronuncia inmediatamente esta oración en voz alta y observa cómo cambia la atmósfera espiritual. Recuerda, esto no es una fórmula mágica, es una declaración de pacto. Tu fe en la palabra de Dios activa las leyes espirituales que rigen la protección divina. Los resultados sobrenaturales de esta oración, 480 palabras. Cuando comiences a orar esta oración oculta de manera constante, con fe y comprensión, experimentarás una protección sobrenatural y un avance que te sorprenderá. No se trata solo de posibilidades esperanzadoras, sino de resultados garantizados basados en las promesas del pacto de Dios a aquellos que moran en su lugar secreto. En primer lugar, notarás que los ataques que antes te devastaban simplemente rebotan sin causar daño. Las situaciones que antes te llenaban de miedo pierden su poder para intimidarte. Las personas que solían manipularte o controlarte descubren que sus tácticas ya no funcionan. Esto no es pensamiento positivo, es una intervención sobrenatural activada por tus oraciones. El apóstol Pablo entendió este principio cuando escribió en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, estamos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo vivió la realidad de la protección del Salmo 91. En segundo lugar, comenzarás a experimentar lo que solo puede describirse como una preservación milagrosa. Te encontrarás en el lugar adecuado en el momento adecuado para evitar accidentes, conflictos y situaciones peligrosas. Recibirás advertencias en tu espíritu sobre personas o lugares que debes evitar. Tendrás un discernimiento sobrenatural sobre decisiones que podrían haber llevado al desastre. Esto no es suerte ni coincidencia. Es una intervención angelical activada por tu declaración de morar en el lugar secreto de Dios. El Salmo 91, 11 promete, porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles responden a tus oraciones llenas de fe. En tercer lugar, descubrirás que las maldiciones pronunciadas contra ti pierden su poder. Las palabras negativas, las tareas de brujería y los ataques espirituales lanzados por los enemigos no podrán penetrar la protección creada por esta oración. En lugar de la manifestación de la maldición, experimentarás lo contrario, bendición y favor. Este principio se confirma en Números, capítulo 23, versículo 23, porque no hay hechicería contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Cuando moras en el lugar secreto de Dios,
ocupas la misma posición de protección que disfrutaba Israel. Cuarto, los miembros de tu familia y tus seres queridos comenzarán a experimentar protección incluso cuando no entiendan por qué. Tu oración constante crea una cobertura que se extiende más allá de tu vida personal. Los niños evitarán lesiones. Los cónyuges tomarán mejores decisiones. Los miembros de la familia estarán protegidos de accidentes y ataques. Quinto, desarrollarás una audacia inusual frente a la oposición. En lugar de retroceder ante los desafíos, te encontrarás atravesando situaciones difíciles con una confianza sobrenatural porque sabes que estás escondido en el lugar secreto de Dios. Sexto, comenzarás a ver cómo las fortalezas demoníacas en tu vida se desmoronan sin necesidad de largas sesiones de liberación. Las áreas en las que has luchado durante años se abrirán de repente, porque esta oración no solo te protege de nuevos ataques, sino que destruye viejas ataduras. La clave es la constancia y la fe. Los resultados pueden ser inmediatos o graduales, pero están garantizados porque Dios no puede mentir. Cuando promete protección a quienes moran en su lugar secreto, Él dice exactamente lo que quiere decir. Ejemplos bíblicos del poder de esta oración. A lo largo de las Escrituras, vemos pruebas de creyentes que entendieron y aplicaron los principios ocultos en esta oración, experimentando una protección sobrenatural que desafiaba toda explicación natural. Estos ejemplos demuestran que el poder de esta oración no es teórico, sino que se ha demostrado históricamente. Consideremos a Daniel en el foso de los leones. El capítulo 6, versículo 22, de Daniel registra su testimonio: mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente ante él. Daniel entendía su posición en el lugar secreto de Dios, y ni siquiera los leones hambrientos podían dañar a alguien que moraba bajo la sombra del Todopoderoso. Daniel no oró pidiendo protección mientras estaba en el foso de los leones, sino que ya había establecido su morada en Dios a través de su vida diaria de oración. Cuando llegó la crisis, ya se encontraba en el lugar secreto donde ninguna arma forjada contra él podía prosperar. Fíjate en Sadrac, Mesac y Abednego en el horno ardiente. El capítulo 3, versículo 25, del libro de Daniel registra que el rey Nabucodonosor vio a 4 hombres caminando en el fuego, y el cuarto era como el Hijo de Dios. Estos hombres comprendieron que aquellos que moran en el lugar secreto de Dios permanecerán bajo su sombra incluso en medio del fuego. Su declaración antes de ser arrojados al horno revela su comprensión: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y Él nos librará de tu mano, oh Rey. Pero si no, que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Ya moraban en el lugar secreto de Dios antes de que comenzara la prueba. Consideremos a David enfrentándose a Goliat. El capítulo 17, versículo 45, del primer libro de Samuel registra la declaración de David: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David comprendía su posición bajo la sombra del Todopoderoso. David había aprendido este principio durante sus años como pastor, cuando mató tanto a un león como a un oso que atacaron las ovejas de su padre.
Sabía que morar en el lugar secreto de Dios proporcionaba protección contra todos los enemigos, ya fueran bestias salvajes o gigantes enemigos. Incluso Jesús demostró este principio durante su tentación en el desierto. Satanás citó los versículos 11 y 12 del Salmo 91, tratando de que Jesús confiara en la protección de Dios. Pero Jesús entendió que esta protección es para aquellos que moran en el lugar secreto de Dios a través de la obediencia, no para aquellos que ponen a prueba a Dios a través de la presunción. Pablo y Silas cantaron alabanzas a medianoche mientras estaban encarcelados, demostrando su comprensión de que aquellos que moran en el lugar secreto de Dios pueden experimentar la victoria incluso encadenados. El terremoto que los liberó fue una intervención sobrenatural en respuesta a su posición de fe. Estos ejemplos demuestran que esta oración funciona en todas las generaciones para los creyentes que comprenden su posición en el pacto. Tu derecho por pacto a la protección sobrenatural. Como creyente renacido en Jesucristo, la protección sobrenatural no es algo que esperas o suplicas, es tu derecho por pacto comprado con la sangre de Jesús. Comprender esta verdad transforma la forma en que rezas esta oración oculta, pasando de una súplica desesperada a una declaración segura. En el momento en que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, entraste en un pacto de sangre con Dios Todopoderoso. Este pacto incluye promesas específicas sobre la protección que la mayoría de los cristianos nunca descubren. No se trata de sugerencias o posibilidades, sino de garantías legales respaldadas por el carácter inmutable de Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 6, declara que Dios nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No se trata de un tiempo futuro, sino de una realidad presente. En este momento, tu espíritu está sentado con Cristo en los lugares celestiales, que es el lugar secreto definitivo del Altísimo. Cuando comprendes tu posición en Cristo, orar esta oración oculta se vuelve natural porque simplemente estás de acuerdo con lo que Dios ya ha dicho acerca de tu ubicación en el reino espiritual. No estás tratando de llegar a algún lugar, estás declarando donde ya estás por fe. El capítulo 4, versículo 4, de la primera carta de Juan confirma tu posición: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. El más grande vive dentro de ti, lo que significa que llevas contigo el lugar secreto del Altísimo donde quiera que vayas. Esta comprensión cambia por completo la forma en que te afectan los ataques espirituales. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, reconoces que los ataques se dirigen contra alguien que habita en el lugar secreto de Dios, lo que significa que los ataques son ilegales según la ley espiritual. Romanos 8 y 31 plantea la pregunta: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esto no significa que nadie se opondrá a ti, sino que la oposición no puede prevalecer contra alguien que tiene a Dios como su defensor. Tu pacto también incluye la protección angelical. Hebreos 1 y 14 revela que los ángeles son espíritus ministradores enviados para ministrar a favor de los que heredarán la salvación. No se trata solo de pensamientos bonitos, sino de guardaespaldas asignados que se activan mediante tus declaraciones de fe. Cuando rezas la oración oculta del Salmo 91, no le estás pidiendo a Dios que haga algo nuevo,
sino que te estás recordando a ti mismo y declarando a las fuerzas demoníacas lo que Dios ya ha provisto a través del pacto. Estás activando lo que ya está disponible en lugar de solicitar lo que podría ser posible. Por eso esta oración es tan poderosa y por eso Satanás se ha esforzado tanto por ocultarla. Cuando los creyentes comprenden sus derechos del pacto y comienzan a declararlos de manera consistente, se convierten en fuerzas imparables para el reino de Dios. Pero con los derechos del pacto vienen las responsabilidades del pacto. Debes caminar en obediencia para mantener tu posición en el lugar secreto de Dios. No puedes vivir en pecado deliberado y esperar la protección del pacto. Tu morada en su lugar secreto se mantiene a través de la relación, no de la religión. Tu declaración de protección. Este es tu momento para apoderarte de la oración que Satanás ha tratado de ocultarte. Has descubierto la oración más poderosa de las Escrituras para la protección sobrenatural, y ahora debes hacerla tuya a través de una declaración personal. En este momento, pronuncia esta oración en voz alta con fe y autoridad. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Padre, declaro que habito permanentemente en tu lugar secreto a través de la sangre de Jesucristo. No estoy visitando tu presencia, he tomado residencia allí por fe. Todo ataque contra mí debe pasar primero por ti, y tú has prometido que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Pongo a mi familia bajo tu sombra, mis finanzas bajo tu protección, mi salud bajo tu cobertura, mi ministerio bajo tu defensa. Los ángeles están asignados para guardarme en todos mis caminos, y los demonios deben huir al sonido de tu nombre pronunciado por mis labios. Satanás, tu misión contra mí está cancelada. No tienes ningún derecho legal para atacar a alguien que mora en el lugar secreto de Dios. Cada maldición que has lanzado contra mí te será devuelta 7 veces. Todos los planes que has hecho contra mi familia se desmoronan bajo el peso de la protección del pacto de Dios. Comenzaré cada día declarando esta oración. Se la enseñaré a mis hijos. La llevaré en mi corazón y la pronunciaré con mi boca hasta que sea tan natural como respirar. Esta es mi declaración de guerra contra tu reino de oscuridad y mi proclamación de victoria a través de la sangre del Cordero. Si has rezado esto con fe sincera, acabas de activar la protección sobrenatural sobre tu vida. Escribe, yo habito en su lugar secreto, en los comentarios a continuación como tu testimonio público. Comparte este mensaje porque alguien necesita esta oración. Suscríbete para descubrir más verdades bíblicas ocultas que destruyen las estrategias de Satanás. Tu protección está garantizada. Tu victoria está asegurada. Tú habitas en el lugar secreto del Altísimo.